Hola, amada familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y qué padre que te estés conectando para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para poder conocer las promesas de Dios, para ver cómo esas promesas se han cumplido y que tienen como propósito el que el ser humano pueda ser redimido, pueda ser salvo del pecado, salvado del infierno y que principalmente nosotros podamos continuar o restaurar más bien la relación que una vez tuvo el ser humano con Dios. Para ello Dios tuvo que proveer un Salvador. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, familia. Hoy vamos a hablar de esa promesa cumplida, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta palabra o esta frase de Emmanuel o este título que se le da a Dios y que significa Dios con nosotros, quiero que se te quede en tu mente y en tu corazón grabada, no solamente durante el transcurso de esta enseñanza, sino de toda tu vida, ya que esto va a implicar nuestro actuar, nuestra forma de pensar, también nuestra forma de entender las cosas. Y Dios desea que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú puedas comprender que Dios tenía un plan para salvarte. Y si tú ya eres cristiano, pero estás pasando por momentos de dificultad, estás pasando por momentos tal vez de tristeza, de dolor, de desesperanza, Dios quiere decirte que Él está contigo, que su promesa sigue vigente. Así que, familia, la Navidad es la manifestación más clara de que Dios cumple sus promesas. Y la base de este mensaje está en Mateo 1:23, donde se cita la profecía de Isaías que habla acerca de Emmanuel, y una vez más, que significa Dios con nosotros. Es el Hijo que nació en Belén, es la promesa de Dios hecha realidad. Esto es lo que vamos a ver hoy, familia. Así que prepárate y pues ten a la mano tu ponchecito bien calientito o un té o tu café y vamos a estudiar la palabra de Dios, pero no sin antes orar. Amén. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por hacernos conocer que tú eres fiel, Señor, que tú cumples tus promesas y gracias, Padre, porque eres tú quien lo hizo todo, eres tú quien proveyó todo, Señor, eres tú el que nos buscaste, Padre, y quien continúa buscándonos hasta hoy en día. Así que bendito Rey, nos ponemos en tus manos y ayúdanos a poder valorar y vivir esta promesa que tú has cumplido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia. Y hoy vamos a ver la promesa de Dios cumplida, que significa Emmanuel con nosotros. La promesa de Emmanuel, que es Dios con nosotros, lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice así: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en esto, familia, nosotros podemos notar cómo es que desde el principio Dios se propuso estar cerca de su pueblo. La historia de salvación está marcada por la presencia de Dios con su gente. Si tú recuerdas desde en el libro de Génesis cómo la Escritura nos enseña que desde el jardín del Edén Dios ha estado con el ser humano, ha estado con el hombre. A causa del pecado hubo esa separación, hubo esa muerte espiritual y física, donde esta relación se vio fracturada, rota. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Él siempre vio o buscó la manera, y no solamente la buscó, la proveyó y la prometió para que esta relación volviera a restaurarse. De hecho, antes de que Dios proveyera a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro libertador, Dios siempre ha estado con el hombre, siempre ha estado con el ser humano, a pesar de que Él estaba en una condición caída, en una condición de pecado.
Y esto también nosotros lo podemos ver, cómo es que Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo, y dentro de este tabernáculo debía haber un arca en la cual moraba de alguna manera la presencia de Dios, o representaba que Dios estaba con ellos. Y todos las 12 tribus siempre estaban formadas y alrededor de este tabernáculo, dándonos a entender que Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios siempre ha estado con su gente, con su pueblo, con los suyos. Dios siempre ha buscado la manera de estar con ellos, en medio de ellos, e ir delante de ellos. Pero no solo eso, familia. Dios siempre ha buscado la manera de no solamente estar contigo, no solamente estar a tu lado. Ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos disfrutar de esa maravillosa bendición de que Dios está en nosotros. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a unos pasajes del libro de Isaías, cómo Dios ha deseado esto, cómo Dios es quien verdaderamente tiene la iniciativa y no el ser humano. Siempre Dios ha estado buscando el encontrarnos, siempre ha estado buscando el enamorarnos, el que nosotros podamos ser bendecidos, principalmente por su presencia, por su salvación y por sus regalos, por su compañía. Dice la Biblia en Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es de lo que nos habló Mateo. Esto es de lo que Jesucristo vino a representar, o más bien Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y podemos darnos cuenta aquí que este niño, este hijo, es nada más y nada menos que Dios mismo. Por eso es que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De esta manera será llamado. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad hecho carne. Y esta profecía, familia, fue hecha 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya tenía un plan. Cuando Isaías declara esta profecía, las personas miraban hacia el futuro, miraban esperando el cumplimiento de esa profecía. En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los discípulos de Jesús, de la iglesia primitiva, vieron el cumplimiento de esta profecía. Ahora nosotros, 2000 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, miramos hacia el pasado. Ahora podemos nosotros constatar y ver con evidencias claras, fidedignas, muy abundantes, no solamente de la Escritura, sino de personas, de historiadores de este tiempo que no son ni cristianos y que hablan de este acontecimiento, del cumplimiento de esta profecía, del nacimiento del Salvador, del Cristo. Y podemos ver cómo Jesucristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Dios el Hijo se hizo hombre, voluntariamente fue enviado por Dios el Padre a rescatar pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es por esto que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. ¿Por qué?
porque es Dios mismo. Debemos recordar que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son uno. Es la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Por eso es que nos dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 30, de esta manera: yo y el Padre uno somos. Y en Juan capítulo 14, versículo 9 dice así: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí nosotros podemos ver cómo Jesucristo, cómo Emmanuel, cómo el Hijo que fue nacido en Belén es Dios mismo. Por eso es que cuando Isaías dice, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, podemos darnos cuenta ahora que es una realidad. Y nosotros tenemos que ver, familia, observar la magnitud del amor de Dios, ya que Dios el Hijo se hizo carne, se hizo un humano y padeció por nosotros. Dios mismo, familia, o sea, como dice en Juan 3:16, de tal manera, o sea, de tal forma tan grande es el amor de Dios que dio a su único Hijo, Jesucristo. Entonces, familia, Jesucristo es Dios Hijo hecho carne. Como dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, familia, ¿por qué estamos mencionando estos textos? Porque es necesario que nosotros comprendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo. Porque de otra manera nosotros no podríamos hallar salvación. De otra manera, el sacrificio de Jesucristo no sería relevante y no tendría ningún impacto sobre la vida espiritual de todos los que creyéramos en Él. Ya que en infinidad de textos bíblicos se hace referencia a que Jesús es Dios. Y volvemos a hablar de Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínate Dios antes del nacimiento de Jesús, moraba en un tabernáculo. Esto era solamente la sombra, era una figura de lo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Jesucristo, Dios vino a habitar, por así decirlo, en un tabernáculo, pero ahora no de pieles, no de telas, sino en un cuerpo físico como el tuyo y como el mío, pero sin pecado. Jesucristo es Dios con nosotros, es Dios habitando en medio de su pueblo. Y esa promesa sigue vigente hasta hoy, familia. Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero no era otro sino el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo en el tiempo una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y estando en esa condición de hombre, decidió pagar en la cruz una deuda que tú y yo teníamos con la justicia divina, recibiendo una muerte que tú y yo merecíamos. La encarnación también es la culminación de todas las promesas de Dios. El Dios eterno se hace hombre para estar con nosotros, para enseñarnos, para redimirnos y finalmente para morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso, familia! No solamente Dios vino a estar con nosotros, no solamente Dios
está en medio de nosotros, sino Dios, por medio de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Pero esto, ¿cómo puede ser posible? Es necesario que tú creas en Jesucristo, que tú creas en el sacrificio que Él realizó, que tú creas que Él murió por tus pecados y que creas que Él resucitó al tercer día. Cuando tú crees, confiesas que Jesucristo es el Señor, dice en Romanos que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, en ese momento, tú has obtenido la salvación de una manera gratuita, sin hacer sacrificios, sin hacer penitencias, sin tener que hacer tantas obras. Es simplemente por gracia. ¿Por qué? Porque tú y yo de ninguna otra manera lo podíamos obtener. Era necesario que Dios mandara a un Salvador, y este era el deseo de su corazón desde hace muchos siglos. Él deseaba volverte a tener, que una vez más pudieras tener comunión con Él y Él contigo. Porque sin Jesucristo en nuestro corazón, sin Jesucristo en nuestra vida, nosotros somos enemigos de Dios. Continuamos en esa condición de pecado. Y como consecuencia, nosotros estamos destinados a recibir la ira de Dios. Por eso necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Esto es la Navidad, familia. Este era el propósito de la promesa de Dios. Por eso es que esta promesa se cumplió, para que tú y yo fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo, para que tú y yo pudiéramos volver a tener vida y vida eterna. Esta promesa no es solo histórica, sino presente. Dios sigue con nosotros a través de su Espíritu Santo. Emmanuel no es solo una figura del pasado, sino una realidad viva hoy. ¿Por qué, familia? Porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo y destruyó, venció la obra de las tinieblas, venció a la muerte, triunfando a través de que Él resucitó. Cuando Él ascendió, dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos, sino que mandaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 28, en el último versículo, les dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es posible, y esto es una realidad. Esto sigue siendo Emmanuel. Esto sigue siendo Dios con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es realizado por medio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hoy continúa en medio de nosotros. Pero repito, no solamente ese es el deseo de Dios. El más grande deseo de Dios y el propósito por el cual deja el Espíritu Santo es para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, para capacitarte para hacer la obra a la cual Dios te ha llamado, pero también para que more en ti. Y para que al estar el Espíritu Santo en ti morando, es la garantía, son las arras. Esto es lo que nos da certeza de que somos hijos de Dios, y en el día en que Jesucristo venga por segunda vez, nos verá y reconocerá que nosotros somos propiedad suya, porque el Espíritu Santo es el sello en nosotros que nos identifica como hijos de Dios. Pero esto, ¿cómo es posible? Una vez más, reconociendo a Emmanuel, aceptando que Dios está con nosotros, aceptando y creyendo
en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, confiando que solamente por medio de Él podemos ser salvos. Para ello nosotros tenemos que ser humildes, familia, admitir que no podemos solos. Y aún si tú y yo, que ya somos cristianos, necesitamos de Dios, necesitamos de Emmanuel, necesitamos aún más. ¿Por qué? Porque necesitamos continuar haciendo su obra y glorificando su nombre. La Navidad es el hecho más extraordinario, el nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado, para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. ¡Qué maravilloso, familia! También Dios quiere dejarnos claro que nosotros tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios. A eso Dios nos llama. Esto va a afectar en nuestro diario vivir, como dice en Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si tú y yo vivimos con la conciencia de la presencia de Dios, vamos a ser celosos de buenas obras. No porque se nos esté ordenando, que en parte es eso, no porque sea algo en el cual nosotros tenemos que solamente cumplir mandamientos, no, familia, sino porque ahora nosotros queremos corresponder a ese gran amor. Nosotros vamos a andar, nosotros vamos a vivir con ese celo de hacer buenas obras, porque amamos a Dios, porque le queremos honrar, porque queremos glorificar su nombre, porque hemos comprendido que para eso Él envió a nuestro Salvador Jesucristo, que para eso Él cumplió esa promesa, para que nosotros pudiésemos andar en esas buenas obras para las cuales, o en las cuales nosotros, Él nos había predestinado. Tenemos que vivir con la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vivir con la conciencia también, familia, de que Dios está con nosotros, va a transformar nuestra manera de vivir, porque vamos a darnos cuenta que no estamos solos en esta lucha, que no estamos abandonados en nuestros problemas, sino que Dios está presente siempre para guiarnos, fortalecernos y consolarnos. Ahora, reflexionemos un poco, familia, sobre el significado de Emmanuel en nuestra vida diaria. Nosotros meditemos y examinémonos. Pensemos por un momento. ¿Vemos la presencia de Dios con nosotros en las alegrías y en las dificultades? ¿O solamente cuando todo va bien? Y muchas veces ni eso, porque probablemente cuando nos va bien es cuando podemos decir, pues no necesito a Dios, todo va bien. Pero nosotros tenemos que ver la presencia de Dios en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Esta Navidad, recordemos que el regalo de la encarnación no es solo para un día, sino para toda la vida. Vivamos con la certeza de que Dios está con nosotros en cada momento. Amén, familia. Oremos. Bendito Dios, gracias. Gracias por enviar a tu único Hijo, a Emmanuel, para que nosotros podamos hallar vida eterna a través de su nombre, para que nosotros hoy en día podamos tenerlo en nuestro
corazón, Él pueda morar en nosotros y nosotros podamos proyectar, podamos vivir de tal manera que glorifiquemos tu nombre, Dios. Ayúdanos, Padre, a tener paz, a tener gozo, sabiendo que tú no nos has abandonado, Señor. Que Emmanuel, que es Dios con nosotros, continúa vigente hoy por medio de su Espíritu Santo. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nosotros lo creemos. Así que confiamos en tu promesa, Padre. Confiamos en tu promesa, Señor Jesucristo. Y en tu nombre oramos. Amén. Familia, que Dios te bendiga.